Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. ¡Oh, Dios mío! Pues empiezo bien y es el primer vídeo de 3 que quiero grabar. Pues eso. En el vídeo de hoy vamos a hablar de mis 3 libros favoritos que he leído hasta ahora de educación y que me parecen realistas, porque hay muchos libros de educación que después, pues en una escuela ideal, maravilloso, pero pues no me parecen realistas. Si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Desde que me inicié la educación, ya en la docencia en sí, con alumnos de instituto, me empezaron a saltar muchísimas inquietudes, dudas, me di cuenta de muchas carencias que tenía, porque el máster de profesorado no te prepara, porque las prácticas yo las hice, estaba haciendo la tesis doctoral al mismo tiempo, entonces las hice por la tarde, estaba en un nocturno con gente de bachillerato que eran ya adultos y entonces pues obviamente no era el mismo rollo. Y cuando llegué, y yo estaba acostumbrada a dar clases en la universidad, entonces no me costó mucho cambiar al nivel de ese bachillerato nocturno. Y cuando llegué al instituto por primera vez me di cuenta de que obviamente las prácticas no me habían servido de mucho, porque a nivel de docencia yo ya había dado cosas parecidas a esas prácticas. Y también me di cuenta de que los niños de hoy pues necesitan otras cosas que además en el máster pues eso. Así que empecé a formarme por mi cuenta, estudiar por mi cuenta, leer por mi cuenta, ver por mi cuenta, oír por mi cuenta. Así descubrí muchísimos podcasts, muchísimos canales de YouTube de profesores que después me han inspirado para hacer el mío. Leí un montón de libros, la mayoría los he cogido de la biblioteca digital, que antes era, bueno, ahora también es Biblio, pero ha cambiado la plataforma que les da el servicio, antes era Odilo y ahora no me sé cuál es la nueva. Pero bueno, os dejaré el enlace debajo. Y también en Amazon con el Kindle Reader con la aplicación, porque no tengo Kindle, uso una tablet. Y poco a poco pues he ido perfilando más y me queda muchísimo por aprender de un sistema que a mí me funcione con los niños reales, con escuelas reales, con las ratios que tenemos, aunque bueno, este curso pues no tenemos esas ratios tan altas, pero siguen siendo altas, y con los medios que tenemos. Entonces pues os quiero contar cuáles son esos 3 libros que a mí más me han gustado. El primero es un clásico, por así decirlo, de una persona que por desgracia, como todas las desgracias que han pasado en este 2020, ha fallecido este año. El segundo veréis que es el que me ha llevado en parte a donde estoy ahora. Y por último el tercero es quizá el que para mí ha sido más revelador. Así que vamos a ello. El primer libro es Escuelas Creativas de Ken Robinson, os pondré la portada por aquí. Bueno, en español también está con Lu Aronica. Es un libro que a mí me abrió mucho los ojos en el sentido de que pues yo era una buena alumna y entonces yo iba a lo que me decían y me parecía todo bien. Hombre, tengo mi pensamiento crítico, quiero decir, ¿no? Pero pues a mí el sistema me funcionó, el sistema educativo que había, y yo salí bien. Y entonces pues había cosas que yo no me había planteado, y si te dicen, la creatividad, hay que trabajar la creatividad, bla, 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 pues ya trabajo un proyecto, pues ya trabajo la creatividad. No, hay niños que sus cabezas no funcionan iguales, que sus mentes no funcionan iguales, y que el sistema educativo no les facilita el aprendizaje, sino incluso al revés, se lo complica, ¿no? Porque pues necesitan otras cosas, como puede ser por supuesto una atención más individualizada y personalizada, que a veces se puede y a veces no. Pero sí que hay cosas que en el libro de Ken Robinson me gustaron y os las quería comentar. Obviamente Ken Robinson empieza haciendo un análisis. Bueno, para quien no conozca así, Ken Robinson es un señor que ha dedicado su vida a la educación, sobre todo a estos temas de la creatividad y de otras escuelas. Y tiene una charla TikTok o unas par de charlas TikTok maravillosas, os las dejaré enlazadas debajo. Hay una que me encantó porque quizá fue lo que me pasó a mí un poco, ¿no? Que él era profesor y tenía un niño que le decía que no valía para nada, cuenta la anécdota en la charla TED, y que no iba a valer y que no iba a estudiar y que, o sea, él lo pensaba, incluso llegó a decirlo en algún momento al chaval. Y después pasó que años después, al parecer, que Robinson tuvo un incendio en su casa y el bombero que le salvó
era el chiquito este que siempre le decía que no iba a conseguir nada en la vida. Entonces eso y cosas más que le fueron pasando a lo largo de la vida, pues le fueron abriendo la mente hacia dónde estaba la escuela y hacia dónde debía ir. Entonces la primera parte del libro es contando un poco pues cuál es la situación actual y qué es lo que habría que cambiar para... esto está muy centrado en la creatividad, para no matar la creatividad, pero yo creo que es un más allá, ¿no? Es como para no cargarse a los niños o a las niñas en los que el sistema, con los que no funciona el sistema educativo actual, que necesitan algo más. Entonces el resto del libro se dedica a desglosar ciertos aspectos que cree que son cambios a muy gran escala, ¿vale? No se centran en casos ultra prácticos, pero a mí me han servido mucho para comprender mejor la situación de muchos niños o intentar empatizar más y ponerme más en el lugar de esos niños y ver cómo puedo intentar ayudarles a cambiar. Obviamente esto es un primer paso y luego pues tienes que dar herramientas en función de cada caso que tú tienes, en las circunstancias que tú tienes. Pero como apertura de mente y de ojos me gustó mucho. El segundo libro que os quiero comentar es de Raúl Santiago y John Bergman, que se llama Aprender del revés. Flip Learning 3.0, que es un poco diferente, usa más tics y más cosas que el Flip Learning básico, que ellos mismos describieron anteriormente, y metodologías activas en el aula. Que es de lo que va todo esto en parte, también relacionado con el primer libro de Ken Robinson y con el próximo que os voy a hablar. Las metodologías pasivas en las que tú hablas, haces, dices y los niños están ahí, no funcionan ya. Porque la mente de los niños está cambiando, porque la sociedad está cambiando y porque además se está demostrando que se aprende haciendo y no escuchando. Yo tenía un profesor de física y química que odiaba, por cierto, fue el único primer trimestre, la única vez en mi vida que he suspendido una asignatura en primero de bachillerato. Yo lo odiaba a aquel hombre. Él decía, señores, igual que no se aprende a montar en bicicleta viendo el Tour de Francia en la tele, no se aprende formulación sin hacer ejercicios de formulación. Y en eso llevaba razón el señor, en lo demás. Pero bueno, entonces el libro este te cuenta primero qué es el Flip Classroom y después pasa a darte ejemplos de dinámicas y cosas que puedes hacer en clase. Tiene muchos casos más prácticos, que el primero no es tan teórico y no se centra en analizar tanto la situación de la escuela, sino que directamente te dice, la escuela tiene que cambiar, Flip Classroom, esto y esto, haces y te sale. Obviamente requiere mucho más trabajo, ensayo, error, circunstancias. Para mí el libro fue el detonante que dije, yo quiero formarme más de esto. Ya conocía el Flip Classroom, pero pues no en profundidad, y hice los cursos después, pagándolos de mi bolsillo, por supuesto, y la verdad es que me sirvieron muchísimo. El libro está muy bien como introducción. Si quieres hacer pinitos en Flip Classroom y ver si te gusta y te funciona, pues te lo recomiendo un montón. Y si quieres ir a más, pues también te recomiendo que hagas los cursos de esta gente porque merecen mucho la pena pese al dinero. Y por último, quizás aparte de este de Flip Classroom, es el libro que más me ha abierto los ojos con respecto a la situación actual, ¿vale? De la escuela, de los niños, y con el tema de que si la hiperactividad y con el déficit de atención o el déficit de atención sin hiperactividad. Y cuando yo, que venía de la universidad y bachillerato nocturno, eso no lo había visto en mi vida. A mí me habían dicho, sí, los niños hiperactivos hay que ser más manual, más dinámico, no sé qué, en el máster, mándales a portizas. Claro, pero no cuando tienes 5, no puedes mandar 5 a portizas. Portizas, folios, la grapadora, o sea, no te da. Es que hay niños que de verdad es que están en la silla, así, que no pueden estarse quietos. Y entonces a mí me chocó mucho, ¿no? Porque decían, hiperactividad, la gente te dice, sí, hay muchos niños hiperactivos, otros que son solo con déficit de atención, y empiezan a decir que es que ahora se sobrediagnostica y todos estos rollos, y entonces yo empecé a preguntarme, pero vamos a ver, ¿y esto por qué pasa, no? O sea, ¿cómo funciona este tema de la atención y todas estas cosas? Y buscando, yo sigo a otra youtuber que se llama Balamoda y tiene podcast. Y en un podcast suyo hizo una entrevista a Catherine Lecuyer, que es una psicóloga
bueno, tiene muchas, pero bueno, lo voy a definir como psicóloga. Ella es canadiense, pero vive en España, en Barcelona, y tiene varios libros, entre ellos el que a mí fue como el del todo, que fue Educar en el asombro. Y esta mujer, bueno, en el libro está desglosado como en 3 partes, ¿no? En qué es el asombro y cómo los niños y el cerebro, y bueno, esto también tiene que ver con lo de Vygotsky, eso me lo enseñaron en el máster. Y lo de la zona de conocimiento proximal y distal, y entonces que tú tienes que, para introducir nuevo conocimiento, conectarlo con lo que ya conocen. Entonces, muchas veces hay que romper barreras o ideas preconcebidas que tienen los chicos porque son más sencillas, y entonces jugar con el asombro te permite crear ese conocimiento y esa conexión que estás buscando conseguir entre su conocimiento y el nuevo conocimiento, y que la mejor forma de llegar es con un ¡oh!, ¿no? Entonces, pues esa primera parte del libro va con eso. Luego habla de que la afectividad o, bueno, la inteligencia emocional, y ahí está Daniel Goleman, que eso también lo estudié en el máster, es súper importante a nivel para aprender, pero simplemente para cualquier estado de la vida, ¿no? Para poder ser receptivo, pues tú tienes que tener unos equilibrios emocionales y una educación emocional y tal. Y luego termina hablando de la parte que para mí fue más interesante y que fue de la que quizás más se centraron en el podcast de Va la Moda, que era el tema de la atención. Y que para tener asombro, para que un niño pueda tener momentos de asombro, no puede haber sobreestimulación, porque al final, si es todo asombro, llega un momento en que el asombro es un nivel normal y necesita más asombro, más sobreestímulo para que algo le llame la atención, para que cree ese conocimiento, esa conexión o le interese y se motive, ¿no? Y eso fue para mí rompedor en aquel momento que yo empezaba las clases, porque yo buscaba entender qué pasaba en el cerebro de estos niños hiperactivos o con déficit de atención sin hiperactividad, que no paraban en clase, no les interesaba nada les llamaba la atención, pues todo eso. ¿Y qué es lo que estaba pasando y cómo quiero decir, vale, sí, uno puede ser que tenga un problema neurofisiológico, pero los demás no, o sea, no puede ser que de repente ahora haya 20.000, las vacunas, no pueden ser las vacunas. Entonces yo dije, ay Dios mío, pero no entiendo por qué salen tantos niños como los zetas con estos problemas de atención y de sobreestímulo, ¿no? De que nada les llama la atención y nada les motiva ni nada. Entonces con este libro comprendí un poco, también me di cuenta, ahora veréis, Leticia, pero si... pues entonces tú estás contribuyendo, pero es que pues si no puedes con el enemigo, a veces hay que unirse a él, ¿no? Entonces Catherine Lecuyer habla de que el mayor problema de los sobreestímulos viene de las pantallas. Y no es que las pantallas sean malas, ¿vale? Yo soy la primera que estoy dando clase a través de una pantalla este año y pienso seguir haciéndolo porque es maravilloso. Pero el problema es en el momento en el que a los niños se les dan las pantallas y cuánto y cómo, ¿no? Porque ella cuenta que a un bebé, y esto es lo que para mí fue top, es que para un bebé lo que más le estimula y le llama la atención cuando está muy pequeño es sonido, luz y movimiento. ¿Y qué tiene sonido, luz y movimiento? La pantalla de un móvil. Entonces por eso les atrae tanto, les atonta, y es una herramienta maravillosa entonces para que los padres puedan hacer cosas y que el niño no moleste o que el niño haga lo que quieras que haga y tal. El problema es que si el niño sigue viendo todo a través de esa pantalla, no experimenta otras realidades, no se le estimula de otras maneras que no sea con esa pantalla, y hay muchas cosas que están muy chulas, el Baby Einstein y todas estas cosas maravillosas, ¿vale? Pero si no se le estimula de otra manera, al final el umbral de atención. Y también habla de la atención pasiva y de la atención activa, que era un concepto que yo no había estudiado y me pareció súper interesante, he estudiado después más obviamente, que es la atención pasiva, es la que tú atraes directamente sin más, o sea, pasa una mosca y tú la miras. Eso es la atención pasiva, no tienes que esforzarte para centrar la atención en esa cosa. Y luego está la atención activa, en la que sí tienes que esforzarte para centrarte en esa cosa, en la que tú tienes que poner de tu parte, porque no es suficientemente estimulante, sino. Entonces,
El problema es que la pantallita te permite tener una atención pasiva. Entonces el problema es que el umbral de atención pasiva, que en un niño normal estaría en, pues pasa una mosca, en un niño que está sobreestimulado a pantallas, pues está muchísimo más alto. Y algo que no tenga sonido, luz y movimiento no va a llamar la atención de ese niño, de ese cerebro. No es que el niño no quiera, es que su cerebro está acostumbrado a que ese es el umbral de estímulo, ¿no? Entonces, claro, si estamos acostumbrando a los niños a eso, cuando llegan a la escuela o tú tienes luces colores y sonido alrededor tuyo y eres como la profe de orquesta, o no te van a mirar, porque es que su cerebro no le estás llamando la atención. Y es muy grave porque cuando llegas a secundaria o tienes atención activa y te esfuerzas y te concentras y haces deberes y te matas, o eso no sale para adelante. Y el problema es que los niños que están acostumbrados a las pantallas hoy en día no son conscientes, no han aprendido a que hay que esforzarse en prestar atención. Lo que pasa ahora, que me vi este libro y lo que investigué después, si puedo comprender ahora lo que está pasando en el cerebro de ese niño, y entonces si puedo cambiar mi forma de actuar, mi metodología, mi pedagogía, en base a entender lo que está pasando ahí, ¿no? Y ese fue el que yo hice, que me llevó, ya había visto lo del flip learning y todo eso, lo que me llevó a decir, vale, yo tengo que aliarme con el diablo y atraer su atención de la forma en que se atrae hoy en día la atención de los chicos, pero para llevármelo a mi terreno, ¿no? Para luego trabajar en clase, sin pantallas, en el taller o en el laboratorio, donde me toque, depende de la asignatura que dé, y poder transmitirles ese conocimiento y que luego, de una forma manual, y volvemos al libro 1 del que nos remisen, de una forma manual y más creativa, lo utilicemos. Pues nada, espero no haberme enrollado mucho en el último, creo que me he enrollado muchísimo, pero es que para mí fue tan revelador, tan revelador. Y os pongo tanto el libro como el podcast, como todo os pongo, ¿vale? En la cajita de información. Y nada, déjame en los comentarios cuáles son tus libros favoritos de educación, si coincidimos en alguno, si ahora crees que te mueres por leerte alguno de los que te he contado. Cualquier cosa que quieras comentarme lo dejas en los comentarios. Y por supuesto nos vemos pronto.